¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí nada, dispuesto a charlar contigo un ratito sobre estos temas de los refranes y los dichos populares y todo esto. Pues nada, te agradezco que participes en Avance Cociente porque creo que el tema es bastante interesante a todos los niveles y creo que hoy nos saldrá algo súper curioso. La Muy primera bien. pregunta que te quiero hacer, Agustín, es si te tuvieses que presentar, si alguien que nos esté escuchando se preguntara quién es Agustín Medina, ¿qué le podríamos decir? Bueno, es muy sencillo. Yo soy un publicitario. Vamos, toda la vida he trabajado en publicidad, casi desde niño, porque empecé a trabajar el día que cumplí 14 años en una agencia de publicidad, por casualidad. Y he estado toda la vida pues, como creativo publicitario. Luego después pues trabajó siempre en agencias multinacionales. Después monté mi propia agencia y finalmente se la vendí a una multinacional, o sea que toda la vida he trabajado en este tema. En estos momentos, pues hace ya algunos años que desde que vendí la agencia he hecho otras cosas, siempre en el mundo de la comunicación y el marketing. Y en la actualidad, pues tengo una sociedad con otros socios que se llama Presidentex, con X al final, presidentes.com, y que somos una empresa digamos, de consultoría estratégica, ¿no? Ayudamos a las empresas pues, a desarrollar sus planes estratégicos y tal. Y en eso estamos, o sea que toda la vida he trabajado en esos términos. Muy bien, Agustín, y metiéndonos un poco en materia. Hoy que vamos a tratar el tema de los refranes, siempre hemos escuchado frases como no hay mal que por bien no venga, más vale pájaro en mano, tal. Pero, ¿qué es realmente un refrán? ¿Es sabiduría popular o simplemente algo que repetimos sin cuestionar? No, yo creo que lo acabas de decir, es sabiduría popular, ¿no? En el fondo los refranes yo digo que los memes actuales serán los refranes del siglo XXII, o sea, es decir, que la gente dice cosas que los refranes a veces se contradicen, o sea, porque uno dice, por ejemplo, a quien madruga Dios la ayuda, y el otro refrán dice que no por mucho madrugar amanece más temprano, o sea, que es justo lo contrario. O sea, esto significa que alguien en algún momento pues expresó esa opinión. Eso a la gente le gustó hace 500 años, empezó a reproducirlo de una manera oral y ha llegado hasta nuestros días. O sea, que tiene una potencia importante, ¿no? Porque en el fondo es una reflexión de alguien y eso ha llegado a traspasar 5 siglos y llegar hasta la actualidad. Pero no son dogmas de fe. Los refranes son simplemente una opinión de alguien que, como digo, a veces se contradicen, como en este caso que acabo de comentar, ¿no? Un refrán dice lo contrario del siguiente. O sea, es una opinión que no hay que tomarlo como una ciencia exacta, sino como una opinión que tiene una dosis de sabiduría importante, porque es el pensamiento de un ser humano que ha llegado hasta nuestros días. Yo creo que, como digo, son los memes actuales. La gente todos los días que ocurre algo, vemos en las redes sociales cantidad de gente que dice cosas inteligentes, brillantes, y muchas de esas se van a quedar ahí. O sea, es decir, que la mayoría desaparecerán, pero otras a lo mejor dentro de 50 años todavía seguirán estando ahí porque bueno, han llegado a a formar parte de la cultura popular. Como pasa en la publicidad hay un fenómeno interesante y es que las frases que se han hecho populares, yo tengo la suerte de haber escrito una de ellas, ¿no? Yo, en una campaña de Café Monkey de hace, pues fíjate, el año 80, la mitad de los 80, yo escribí en un anuncio una frase que decía tacita, tacita. Dice, tacita, tacita, puedes conseguir y tal. Y eso se ha quedado. O sea, hoy día todavía la gente, y yo veo a veces titulares en la prensa que dicen, tacita, tacita. La gente entiende que tacita, tacita significa poco a poco llegarás a conseguir algo. Bueno, eso lo escribí yo hace, pues eso, no sé, 40 años, ¿no? Y hoy día forma parte de la cultura popular. Pues esos son los refranes en el fondo, ¿no? Esa ¿Y, cultura popular que ha trascendido a los siglos. y tú, Agustín, crees que los refranes describen la realidad o más bien nos enseñan cómo interpretarla? No, como te decía, es una opinión simplemente de alguien, ¿no? Que ha reflexionado sobre un tema y da su opinión, pero que no está describiendo nada exacto, está simplemente opinando sobre el tema. Hombre, y a veces son muy sabios, ¿no? A veces hay refranes que luego durante la vida, en la experiencia de cada uno, pues se acaban convirtiendo en verdades. O sea, es decir, que cuando tú dices, bueno, hay refranes que son
hay refranes que son realmente mucha verdad, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo uno aquí escrito que dice, a todo cerdo le llega su San Martín, me preguntaste. Bueno, pues eso tiene una historia, claro, tiene una historia, y es que el 11 de noviembre en España se mataba a los cerdos, era la matanza, ¿no? En los pueblos y tal. Y se mataba al cerdo. Y entonces, bueno, de ahí viene que a todos los cerdos le llegaba ese día, ¿no? El día 11 de noviembre, cuando iban a ser sacrificados. Y eso, llevado a la vida de las personas, pues venía a decirnos que, bueno, que en el fondo, si tú eres una persona que te has portado mal en la vida, o sea, decir que en el fondo eres un cerdo, como sería el tema, pues que te va a llegar tu San Martín, ¿no? Que un día digamos, la vida se va a cobrar su rescate de todo lo malo que has hecho y te va a llegar tu San Martín, ¿no? Y eso es una verdad como un templo. Muchas veces no a todos los cerdos le llega su San Martín, porque hay gente que se ha portado muy mal y se muere sin que le llegue su San Martín, pero bueno, es una esperanza de que la gente que se porta mal pues va a acabar también mal, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el sentido que hay que sacar a los refranes, ¿no? Que te dan una posibilidad de que tú reflexiones sobre el tema, ¿no? Y saques tu propia conclusión. Claro, porque al final es la opinión de alguien sobre un tema que probablemente en posibilidad real haya un alto porcentaje de que pase. Porque si es Claro, cierto, claro. eh, Porque dime, dime. en el fondo es parte de la experiencia de la persona que en su vida Correcto. pensó este tema, aplicó su experiencia a este tema, ¿no? Y esa experiencia probablemente le llega a la mayoría de la gente, ¿no? No quiere decir que el 100% le vaya a ocurrir ni piense lo mismo, pero esa reflexión que él hizo en base a su experiencia también puede ser una experiencia que nos transmite a nosotros, ¿no? Y que nos permite pensar y reflexionar sobre el tema. Claro, porque yo vivo en un entorno donde he escuchado muchas veces que el refranero español es muy sabio. Entonces, claro, escuchándote ahora, yo pienso, claro, es muy sabio porque en un alto porcentaje siempre acierta, porque probablemente se haya basado en la experiencia previa ocurriendo una cosa. De muchas personas, además, porque claro, en el fondo eso se ha ido decantando. Es decir, que imagínate que los refranes, que muchos no se conoce el origen, pero pues, son anónimos y tal, pero la mayoría de ellos vienen de la Edad Media y o sea, hace ya 500, 600 años. Y en el fondo, claro, lo que ha llegado a nosotros es una decantación de la cultura de entonces. O sea, es decir, que hubo mucha gente que expresó sus opiniones, pero solamente nos han llegado las que eran más certeras, las que tenían una base de experiencia más real. O sea, es decir, que en el fondo estamos recibiendo la flor de la flor de la cultura de entonces, ¿no? De hecho, muchos de ellos aparecen en el Quijote, por ejemplo, hay cantidad de refranes que se utilizan ahí, que ya entonces, cuando Cervantes escribió el Quijote, ya entonces estaba utilizando esas frases porque eran frases populares, o sea, de que ya entonces eran frases que conocía todo el mundo, y eso al llegar a nuestros días. En el Quijote, en otras muchas obras, ¿no? de esa época, aparecen refranes que han llegado hasta nuestros días a través de esos libros, ¿no? Claro, porque eso te iba a preguntar, en de qué época vienen o si durante las distintas épocas, los distintos siglos, se han ido modernizando, porque al final eso es lo que nos dice es que no ha cambiado tanto la cosa de hace muchísimos años, porque hay algunos que siguen vigentes hoy en día, por Claro, mucho que porque la el ser sociedad haya humano no ha avanzado. cambiado tanto. O sea, realmente a veces pensamos que, bueno, somos muy modernos, estamos en el siglo XXI, mucha tecnología, pero en el fondo la esencia del ser humano, o sea, las cosas que nos definen, realmente no han cambiado tanto. O sea, es decir, que nos movemos por las mismas emociones que se movía la gente hace 2000 años. O sea, que hay un filósofo que me gusta a mí mucho, que es Heráclito de Éfeso, que de 500 años antes de Cristo, o sea, hace 2500 años, él decía que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el río mañana no es el mismo, el agua fluye y el agua que tú has visto hoy en el río, mañana ya no es la misma, no es el mismo agua, y tú tampoco eres el mismo. O sea, nosotros cambiamos cada día, o sea, cada día nos transformamos, ¿no? Eso, y eso es así, es interesante porque es la vida misma, ¿no? En el siglo XX, a mediados del siglo XX, hay un libro también que escribió Alvin Toffler, que se llamaba El Shock del Futuro, que recogía estas ideas de Heráclito de Éfeso y las tradujo a un idioma más moderno. Y él en el libro decía que hoy día la única constante es el cambio. O sea, estamos cambiando todo el día. Pero ese cambio es un cambio, en alguna medida, de ambiente, es un cambio superficial, ¿no? Pero la esencia del ser humano
sigue siendo la misma desde hace 3.000 años, ¿no? Y de hecho, pues hay refranes muy anteriores a la Edad Media, o sea, de que hay cosas que se escribieron en la época de los romanos, en la época de los griegos, y que siguen estando vigentes hoy día, ¿no? O sea, que la experiencia humana no ha cambiado tanto, ¿no? O sea, las cosas que servían para explicar alguna historia en aquel momento siguen siendo útiles para explicarlo en estos días. Y Agustín, ¿hay algún orden cronológico que sepas tú, algunos refranes que se han ido? Porque habrá algunos que existieran hace millones de años y otros que se hayan modernizado. O sea, ¿los podemos identificar? No lo sé, no lo sé. Realmente no se me ocurre que haya ido cambiando el refrán, porque son los mismos. O sea, yo recuerdo algunos refranes que están en latín, en la época romana, y que lo único que se ha hecho es traducirlos. O sea, es decir, que con el tiempo se han pasado a oírlos en castellano, pero la esencia del refrán es la misma, ¿no? O sea, es decir, quemar las naves, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, Sí. que pues esto es una historia de Julio César y tal, que luego hay muchas interpretaciones A distintas, mí me pero suena a Hernán Cortés cuando llegó a México, ¿no? O algo sí, así. claro, se habla de corte, se habla, pero la cosa viene de Julio César también y de anteriores. Hay varias interpretaciones del tema, ¿no? Pero siempre ha estado vigente en la época romana, en la época posterior de la conquista española y ahora hoy en nuestros días también. O sea, es decir, que ha habido interpretaciones distintas del tema porque no se sabía muy bien el origen, y entonces se ha dado un origen distinto en cada caso, pero la esencia de la historia es la misma, ¿no? O sea, es decir, que quemar las naves es cuando ya digamos que no que no tenías nada que hacer y vas a perder aquello, pues bueno, quemaba la nave para que no pudieran abandonar los soldados que estaban contigo, no pudieran irse, ¿no? Y tuvieran que aguantar ahí hasta el último minuto. Entonces, no, yo no creo que haya habido tantos cambios. En los refranes que están aquí vigentes, están vigentes casi desde siempre, ¿no? Claro. Y otra de las curiosidades que tengo, Agustín, por el tema de los refranes, es que a diferencia de, puede ser la Biblia o el Corán o otros muchos libros o culturas, los refranes, y aquí corrígeme si me equivoco, se han ido pasando de generación en generación por mediante boca a boca. O sea, no hay un libro que todo el día, no, es que te tienes que leer esto, o el Padre Nuestro lo escribo, te lo estudias. Es algo que ha ido como pasando de voz en voz. Sí, sí, no, es totalmente la cultura oral, o sea, es decir, realmente es lo que hemos escuchado. Que, y yo creo, ahora me escribe mucha gente, por ejemplo, muchos chicos jóvenes, bueno, sabes que tengo en TikTok muchísimos Sí, seguidores. sí, sí. Y entonces, bueno, muchos de ellos son jóvenes. Dice, los datos que me da TikTok es que el 75% de la gente que me sigue tiene entre 18 y 35 años. Entonces es gente que la mayoría de ellos no han oído nunca algún refrán de estos, ¿no? O lo han oído y me escriben diciendo, esto me lo decía mi abuela y yo nunca sabía qué quería decir cuando me lo decía, ¿no? No entendía lo que quería decir y me ha gustado mucho escucharlo y lo que me has dicho porque he entendido lo que ella me quería decir, ¿no? Y entonces, claro, esa cultura oral que curiosamente este chico que dice que su abuela o su abuelo se lo decía y que él no entendía muy bien, el que ahora se recupere gracias a, bueno, en este caso a las redes sociales, ¿no? Recupere el contenido de ese refrán y entienda lo que le estaba diciendo su abuela, que no la acaba de entender del todo, pues eso es la cultura oral, ¿no? El recuperar ese tema. Cada día es más difícil, claro, cada día la gente escucha menos, tiene menos también se lee menos, porque muchas veces aunque es una cultura oral, también la hemos recibido a través de los libros, ¿no? Cuando tú lees libros, ves cosas que si no la entiendes, pues intentas entenderlas y tal. Si no lees libros, pues es muy difícil que llegues a tener una cultura, incluso la cultura oral, ¿no? Se acaba perdiendo también. Correcto. Y luego también, pensando en el mantenimiento de los refranes, yo siempre digo que las estadísticas definen, pero también pronostican. Y no sé si puede pasar un poco igual con esto. Es decir, dime con quién te juntas y te diré quién eres. De mucho decirlo, está influyendo en que eso sea así. ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, esta precisamente es una frase que aparece en el Quijote, o sea, decir, que es una frase que la mete Cervantes en el Quijote en el siglo XVI, o sea, que estamos hablando también pues, de hace 500 años, ¿no? De esa época. Y sí, efectivamente, yo creo que es una frase lo que pasa es que esa frase, ese dicho, lo percibimos muy físicamente todos, ¿no? O sea, yo creo que somos muy conscientes de que
de que realmente que tú eres mucho de la gente que te juntas, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia, los padres siempre tienen muy preocupados de con quién se juntan sus hijos, porque es una época débil, todavía el ser humano no está muy formado y les preocupa mucho a los padres que ya han pasado por esa experiencia de decir, ojo, a ver con quién se mueve mi hijo o mi hija. O sea, es decir, es una experiencia propia, ¿no? Entonces el refrán cobra otro sentido de mucha realidad. Y claro, de mucho repetirlo, efectivamente, como tú dices, acaba también siendo una realidad, pero es porque lleva 500 años siendo una realidad, o sea que todo el mundo lo ha vivido en sus propias carnes, ¿no? Tú mismo te reconoces a ti mismo en relación con tus amigos también y con la gente con la que te relacionas, ¿no? Bueno, pues sí, el refrán se retroalimenta una cosa con la otra. Claro, y yo creo que tiene también mucho peso emocional, o así lo veo yo, porque los refranes los asociamos a que nos lo suelen decir en casa, abuelos, padres, tíos, y como tienen esa connotación más familiar, no sé si compartes un poco esto. Sí, porque tratan de transmitirte su experiencia. O sea, en el fondo te lo dicen los padres, los abuelos, que son gente que ya ha pasado por las cosas que tú estás viviendo en este momento y que ellos tienen, por un lado, recurren a ese refrán, pero también a su propia experiencia, ¿no? Y lo Ya. juntan y en el fondo te dicen, mira, oye, que ojo, que yo ya he vivido esa historia que tú estás viviendo y además no te lo digo yo solo, te lo dice la historia, te lo dice un refrán, que parece que el refrán tiene como un nivel más alto de mi propia opinión, ¿no? Mi propia opinión, pues es lo que yo digo, que soy tu padre, pero si además de decirlo yo, que soy tu padre o tu abuelo, te lo dice el refrán, que tiene 500 años, pues parece como que le doy más importancia a lo que te estoy contando, ¿no? Claro, y yo también pienso es que si un refrán ha sobrevivido tantos años, algo de cierto tiene, como que Claro, tiene. efectivamente, claro, como lo dices muy bien, si ha aguantado 500 años o 1000 años, quiere decir que eso, todos los que han vivido en este tiempo anterior lo han considerado como un tema que realmente tenía un valor, ¿no? Y merecía la pena conservarlo. Claro, porque a mí me llama tanto la atención este tema, porque pienso que antiguamente, o yo infiero que puede ser así, era como una herramienta de aprendizaje, porque al final un refrán es una frase, pero lo que hay detrás de esa frase es toda una experiencia, todo un aprendizaje. Puede ser que venga esa utilidad de que ha servido muchísimos años de aprendizaje para los más jóvenes. Sí, ten en cuenta que además, claro, estamos hablando de que es una cultura oral y que hasta el siglo XV no existe la imprenta, o sea, es decir, no había libros, o sea, los libros había que escribirlos a mano, y eso, el tío que escribió un libro a mano en un convento, eso no le llegaba a todo el mundo, ¿no? O sea, muy poca gente tenía acceso a los libros, o sea, que realmente la cultura durante miles de años ha sido una cultura de palabra, una cultura oral. Entonces los refranes eran realmente los libros de la época, los libros además resumidos para que la gente lo entendiera, ¿no? Como pasaba con la iconografía eclesiástica en las catedrales, ¿no? Que en el fondo, pues, lo que había allí, las historias que había, era una forma visual de decirle a la gente que era analfabeta, pues que lo que era la Biblia, lo que era la historia de Cristo y de la Iglesia y tal. Y aquí pasaba un poco lo mismo, o sea, eran esos libros que nunca se habían escrito porque no podían llegar a todo el mundo y entonces les llegaban de esta manera, ¿no? O sea que sí, que son auténticos libros de ciencia. Total. Y Agustín, si te tuvieras que quedar con tres refranes que para ti reflejen algo importantísimo, ¿se te vendrían a la cabeza tres refranes que dijeras, joder, pues me quedo con estos? Imposible, imposible, porque me lo preguntan muchas veces, ¿eh? Porque Sí. los domingos hago un directo en TikTok y me preguntan siempre, ¿y cuál es el preferido? Es que, mira, llevo hechos más de 1000 vídeos en TikTok de refranes. Entonces, claro, hay muchos que me gustan porque son divertidos. Por ejemplo, no sé, me gustan mucho los refranes andaluces sobre el vino que dicen, a lo que no tiene remedio, litro y medio, ¿no? Filosofía de vida interesante, o dicen, metidos en el laberinto, lo mismo da blanco que tinto. O sea, ese tipo de refrán divertido, eh, dicen las mujeres en Andalucía, en Madrid se dice de una forma más fuerte, dice, hoy no tengo el chichi para Parolillo. laberintos, ¿no? Y en Madrid se dice, no tengo el chichi para verbenas. Cada versión tiene... Hay muchos divertidos y muchos... Pero así tan, digamos, un refrán que sea realmente muy potente como una filosofía de vida, no se me ocurre ninguno. Me gustan muchos y muy, muy difícil elegir alguno.
Que claro, porque como tú decías, incluso hay algunos que se contradicen. O sea, fíjate y eso sí que han sobrevivido, porque has dicho tú, no por mucho madrugar, amanece antes, ¿no? Y aquí en Claro, pero madrugar. hay otro que opina lo contrario, lo que dice, siempre hay gente más nocturna y gente más diurna, y alguien que dijo eso, el otro dijo lo contrario, dijo, pues, eh, ¿cómo decía el otro? Decía, no puedo mucho madrugar, porque es más temprano, y dice, el que madruga Dios le ayuda, decía el otro, ¿no? Bueno, pues son dos formas de ver la vida, en definitiva, ¿no? O sea, el que ve la vida es como el que ve la botella medio llena o medio vacía, Sí. ¿no? O sea, uno lo ve con optimismo, te levantas temprano, tienes todo el día por delante y vas a tener muchas oportunidades, y otro que dice, tranquilo, que por mucho que madrugues no te va a mejorar la vida si no cambias tú. O sea, en el fondo, los dos tienen razón, porque en el fondo, si lo examinas cada uno con detenimiento, el tipo que dice que no por mucho madrugar amanece más temprano, quiere decir que sí, que por mucho que te des prisa y tal, si no estás preparado para la vida, si no estás formado, pues eso no te va a solucionar la historia. Pero el otro también lleva razón cuando dice, oye, aprovecha el tiempo, ¿no? Aprovecha el tiempo para hacer cosas y para no estar quieto. Y si aprovechas más el día, pues vas a tener más oportunidades de realizar cosas interesantes. O sea que, en el fondo, cada refrán, si lo examinas en profundidad, tiene su verdad, ¿no? O sea, no son tan contradictorios como aparentemente, como pueda parecer. Digamos que la conclusión es que cada refrán tiene su parte de verdad. O sea, tiene más parte de verdad que de invención. Sí, y yo creo que sobre todo lo que tienen es que te invitan a reflexionar, ¿no? Yo creo que hoy día que precisamente estamos, y cada día peor, porque con la inteligencia artificial ya pues acaba de complicarse todo, cada día la gente piensa menos, reflexiona menos, ¿no? O sea, es decir, que todo nos lo dan hecho, o sea, todo está ahí en Internet. Tú preguntas a Google y te dice lo que quieres, y ahora preguntas al chat GTP o preguntas a IA y todo está ahí. Entonces, la gente no profundiza en las cosas, no reflexiona, o sea, todo es superficial. Y yo creo que eso es terrible porque pierdes la única cosa que te hace distinto de la inteligencia artificial, que es tu capacidad de pensar, ¿no? La inteligencia artificial es mucho más potente que tú en recurrir a la memoria colectiva y presentártela en unos segundos, ¿no? Cosa que tu cerebro no puede hacer. Pero tu cerebro es mucho más potente, porque tu cerebro es capaz de pensar, es capaz de relacionar cosas que no tienen nada que ver entre sí y sacar cosas nuevas. Entonces, esa capacidad de reflexionar es la que no se debe perder nunca. Y yo creo que los refranes te pueden ayudar a esto. O sea, decir que pensar en ellos, pensar en el contenido que tienen, en lo que te quieren contar, te ayuda a reflexionar, te ayuda a tener tu propio pensamiento, que es lo creo más importante en la vida, ¿no? Que puedes tener. Sí, qué razón tiene Agustín, porque yo soy el primero que utiliza ChatGPT a la mínima. Oye, necesito esto, pum, te lo da. Claro, porque tú dices, joder, si me lo da pensado, ¿para qué voy a pensar? Si estamos Claro. diseñados para ahorrar energía. Pero es que Sí, luego, pero no debes dejar de pensar, o sea, decir, porque ese día estarás perdido. O sea, decir, que está muy bien que utilices la inteligencia artificial para cosas que son realmente que te facilitan la vida, ¿no? O sea, ¿para qué vas a andar buscando en 1000 sitios y te lo va a dar en 3 segundos? Pero correcto. no, que no te permita olvidarte de tu capacidad de pensar, ¿no? Mm. Y qué, Agustín, esto es totalmente improvisado. ¿Qué consejo nos daría a los jóvenes para lidiar con la inteligencia artificial? Pues mira, yo creo que un tema que he pensado mucho últimamente, yo creo que en el futuro, bueno, no en el futuro, en el presente ya, todo lo que vemos en una pantalla prácticamente puede ser mentira, puede ser verdad. O sea, es decir, que todo lo que tú ves en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? De cantidad de cosas que estamos viendo, que es tan Sí. perfecta ya lo que hace la inteligencia artificial, que ya no puedes distinguir de si la imagen que estamos viendo, tuya y mía, es de verdad o son dos eh, cosas que Sí. hemos hecho a través de la inteligencia artificial y que están hablando por nosotros, ¿no? O sea, es decir, cada día va a ser más difícil distinguir la realidad de lo que estamos viendo en las pantallas. Entonces, la vida real va a ser todo lo que está fuera de las pantallas. O sea, es decir, que las pantallas acabarán siendo un tema interesante para el entretenimiento, para divertirnos, para tal, pero que la vida real va a ser justo lo que está fuera de las pantallas, ¿no? Y yo creo que eso tiene que entrar en la cabeza de la gente, que no deben perder esa relación con la realidad. O sea, de que puedes divertirte viendo redes sociales y viendo historias y viendo cualquier cosa que aparezca ahí,
Pero las pantallas, y en esto incluyo los teléfonos móviles, pero incluyo hasta la televisión, incluyo todo, en un momento determinado ya no sabrás si es verdad ni es mentira, pero es que no te importa, tienes que entenderlo como puro entretenimiento. Estoy ahí, me divierto, veo, escucho, estamos viendo y si saco conclusiones de nuestra charla y le sirve para algo a alguien, pues maravilloso. Pero que sepa que eso ya no es la realidad, que la realidad es justo todo lo que está fuera de las pantallas. Entonces, no desvincularse de eso, seguir teniendo una realidad física con la gente. Yo creo que eso es muy importante para las nuevas generaciones. Sí, vi que el tiempo que estamos metidos ahí, estamos dejando de vivir fuera. Sí, además de una manera, pues que hablábamos un poco del scroll infinito, ¿no? Que decíamos, o sea, Sí, este tema en cómo se ven las cosas, la gente no lo examina, no lo ve claramente, pero yo tengo, por ejemplo, los datos que me da TikTok de la gente que entra en mis vídeos. Y mira, mis vídeos duran 30, 40 segundos, porque yo trato de explicar el refrán de una manera muy sencilla, para que no dure mucho tiempo y que la gente quiere ver un vídeo es porque no se ha molestado, porque podía ver ese refrán en Google o yo qué sé, sí. podía leer un texto y tal. Entonces yo lo que hago es explicárselo en poquito, en muy poco espacio de tiempo y de una manera muy visual y muy clara. Bueno, pues yo tengo alguno de mis vídeos que dura 2 millones, que tiene 2 millones de visitas, el máximo, ¿eh? 2 millones, hay unos de 1 millón y algunos de 800.000, 500.000, pero vamos, a diario es mucho más bajo. La gente que ve a diario, pues estamos hablando de 8.000, de 10.000 y tal. Bueno, esos de 1 millón y 2 millones, que son el récord, digamos, de gente que se supone que ha estado muy interesada y que ha visto, el porcentaje de gente que ve completo el vídeo, y estamos hablando de vídeos eso de 27 segundos, de 30 segundos, el que ve, y son máximos históricos, está en el 10%, 11% que ha Joder. visto el vídeo completo. O sea, se da el caso de que la gente te pone, por ejemplo, un like. O sea, imagínate que un vídeo que tiene 30.000 visionados, puede que haya gente que ha puesto el 30% de la gente ha puesto un like. O sea, que hay de los 30.000, hay 9.000 que han puesto like. Y luego hay de esos que han mandado a sus amigos el vídeo, otros que lo han puesto como favorito. Bueno, cuando tú ves luego cuánta gente ha visto el vídeo de verdad, solamente lo ha visto el 7%, lo ha visto completo. Sin embargo, el 30% te ha puesto un like. O sea, es decir, que en el momento simplemente en que ven que estoy ahí yo, como me conocen y tal, pone un like, pero no ha visto el Claro. vídeo. Entonces, así funciona el tema. O sea, realmente este vídeo completo, que son 30 segundos, lo ve el 7, de promedio diario, lo ve el 7% de la gente. Entonces, claro, dice, bueno, ¿qué están viendo? No se enteran. De hecho, hay mucha gente que te escribe un comentario que te dice, por ejemplo, imagínate un refrán que dice, pues, por ejemplo, yo se me está ocurriendo ahora uno que dice, a falta de pan, buenas son tortas. Que decía, que dice, bueno, hay que conformarse con lo que se tiene y tal. Y esto se le atribuye, en una época de hambruna, se le atribuía a María Antonieta, que era la mujer de Luis XVI, que dijo que la frase literal era, si no pueden comer pan, que coman pasteles, dijo la María Antonieta. Pero esto es una cosa que se dice, pero la realidad no fue así. La realidad, esta frase la dijo 100 años antes, la dijo María Teresa, que era esposa de Luis XIV, 100 años antes. O sea, que dijo esa frase de si no pueden comer pan, que coman pasteles. Si vamos, se le atribuye a María Antonieta y tal. Bueno, si yo explico ese vídeo y digo al principio esto que te estoy contando a ti, digo, pues mira, esta frase pues significa que hay que conformarse con lo que se tiene. Si un día no puedes comer jamón, pues come Sí. salchichón. Si no puedes comer salchichón, pues come pan. Y tal, y bueno, se atribuye a María Antonieta y tal, pero la verdad es que no fue María Antonieta, sino que fue María Teresa y tal. Y hay gente que te escribe y te dice, oye, no, yo he oído que esto no fue María Antonieta, que fue María Teresa, que era la mujer de no sé qué, y te escribe un tocho así, y yo digo, coño, no has visto el vídeo, porque si lo hubieras visto entero, que dura 30 segundos, verás que yo digo eso en la segunda parte del vídeo. O sea, Sí. y eso se da todos los días. O sea, la gente funciona a unos niveles de que todo va a una rapidez, a ese scroll infinito que no te permite profundizar en las cosas, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos antes. Hay que pensar, hay que reflexionar, porque eso es lo que te hace humano. Y Sí. si no, estás fuera del tema. Pero es que es muy buena conclusión y refleja la realidad del que no somos capaces muchas veces de ver 30 segundos y que al final estamos acostumbrando a nuestro sistema de recompensa de que la causa y el efecto están muy juntos, cuando al final en la vida real
para conseguir algo se necesita... Joder, mi abuelo mandaba una carta en la mili y hasta que llegaba a mi pueblo de Extremadura, pues pasaban 7 días. Pues fíjate, claro. Por eso no hay que despegarse de la vida real, ¿no? Yo creo que lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que sí, vale, diviértete con las pantallas, da lo que quieras, pero no te despegues de la vida real. Habla con la gente, vive la vida, ¿no? No te apartes de eso, porque el día que te apartes de eso vas a entrar en terrenos muy problemáticos, ¿no? E incluso problemas personales también. Pues Agustín, no hay mejor conclusión y resumen para acabar esta media hora fabulosa, que además nos ha quedado justa, justa. Y nada, te vuelvo a agradecer este ratito porque creo que va a gustar mucho. Ha sido una conversación bastante curiosa y nada, lo podremos escuchar en Avance Cociente muy pronto. Pues muy bien, pues ha sido un placer estar contigo esta charla. Y nada, cuando lo publiques ya envíame el link para que lo vea, para que me acuerde, ¿no? de verlo. Un abrazo, Agustín. Un abrazo para ti.